Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Edición especial de Hora 25 desde Córdoba, esta noche en muy buena compañía con los oyentes que nos acompañan aquí en la Fundación Cajasol y también con Isabel Morillo. Morillo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ángel Munarriz, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Y Daniel Bernabé, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un aplauso para ellos. No nos queríamos perder este programa en Córdoba, Morillo. No, desde luego, yo estoy como en mi casa. Además, ahora que también trabajo para el periódico Córdoba, más en mi casa todavía. Fíjate. Hoy he estado comiendo con mis compañeros y es que Córdoba una ciudad estupenda. Venga, vamos ya con el análisis de toda la crónica de este viernes, pero antes, la información, el día en 2 minutos. Marisol Rojas, buenas noches. Buenas noches, Aimar. El día en que se cumple un año ya de guerra en Ucrania, día de homenajes, de mensajes y manifestaciones de apoyo en todo el mundo, marcado por las reservas de Kiev y de sus países aliados al plan que ha presentado China. Pide iniciar negociaciones de paz, pero no habla de invasión ni de guerra. Además, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que hay que estudiar el último reclamo de Zelensky, el envío de cazas de combate F-16. Me parece que es una petición legítima que tenemos que estudiar. A partir de ahí, evidentemente, tendremos que ver cuáles son las capacidades militares que tenemos, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa. Aunque las Fuerzas Armadas no tienen ningún avión de este tipo. Lo ha dicho en Hoy por Hoy en una entrevista a Àngels Barceló grabada en Kiev, aprovechando su visita ayer a Zelensky, que hoy ha querido reconocer y agradecer el apoyo de España. Ayer tuvimos una reunión con el primer ministro de España, con Pedro Sánchez. Tenemos muchos apoyos en Europa, pero hay también escepticismo. Sin embargo, en apoyos recibidos, Pedro es uno de nuestros fuertes. Fue uno de los primeros líderes que vino a visitarnos. Ha visto nuestro país, ha visto por lo que luchamos, ha visto cómo cambiamos, cómo somos y ha visto cómo nos atacan. Creo que la sociedad española entiende mejor a Ucrania gracias a Pedro Sánchez. Un viernes en el que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que se va a querellar contra Marco Antonio Navarro, el mediador del caso Mediador, el que está tirando de la manta, según el sumario al que ha tenido acceso la SER. Se querella por decir que Ángel Víctor Torres, conocía esta presunta trama de extorsión a empresarios del sector ganadero canario. ¿Usted cree que si yo soy conocedor de que se estaban produciendo mordidas, extorsiones, no hubiese acudido inmediatamente a la justicia? Lo hubiese hecho de manera inmediata. Y en Madrid, lío en la Complutense durante un encuentro feminista que ha abierto Irene Montero. El acto lo organizaba Igualdad y cuando la ministra estaba hablando, varias chicas la han interrumpido para protestar contra la ley trans. Le gritaban cosas como que eso no es feminismo. Olga es una periodista. ¿Queréis subir? Si preferís. La chica no ha subido y el equipo de seguridad se la ha llevado de la sala. Con el resto de asistentes gritándole esto y ella... ¡Ser mujer no es un sentimiento! Insistiendo en protestar contra la ley trans. Y en la contra de Hora 25... La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? ¿Cómo estás? Buenas noches. Shakira ha vuelve acompañada ahora de Karol G para seguir atizando cada una a su respectivo ex, por si la sesión con Bizarrap no nos había parecido lo suficiente. Vuelve ahora Shakira con esta canción, es un pelín menos explícita en sus pullas a Piqué. O Shakira, Piqué y Karol G contra su ex, otro reggaetonero, Anuel AA. Y además se titula, Javois, TQG, te quedé grande. Mira, a mí todo me queda grande, Aimar, a estas alturas de la vida ya. Pero me ha recordado Joaquín Sabina. En una canción, Sabina escribió que si alguien paraba en un club de carretera y se encontraba con la Magdalena y le pedía un trago, él decía, tú la invitas a 100 que yo los pago. Y un señor de Bilbao, pasados los años, un putero, le escribió para decirle que se había encontrado con una Magdalena en un club y que la invitó a 100 tragos y le mandó la factura a Sabina. Y Sabina la pagó. Y le escribió una nota que decía una cosa maravillosa. La menor reincidencia romperá el encanto. Que es un verso además de Brassens.
Y creo que es además una filosofía de vida. Te digo, los fans de Shakira, como yo, tenemos un límite. Le hemos permitido hasta 2 reincidencias, Aimar. Pero a mí me empieza a pasar con Shakira lo que me pasó con Mourinho, después de 3 años de defenderlo de todo, absolutamente. Que creo que cada vez que actúa ahora mismo, ya no lo hace contra el objeto de crítica de sus canciones, sino contra quienes las estamos cantando. Chavos, un beso, hasta el lunes. Un beso, disfrutad. Buenas noches, chao. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero. La cadena SER presenta el congreso El Bienestar y la Naturaleza, del 3 al 5 de marzo en Plasencia. La naturaleza y la sostenibilidad se merecían un debate de verdad para hablar de uno de los desafíos más complejos del siglo XXI. Nos acompañarán Manuel Maqueda, Manuela Carmena, Fernando Valladares, Juan Ignacio Rullet Ruiz, Carolina Yuste, Petra Martínez o Dani Rovira, entre otros. Disfruta de 3 días de congreso por 75 € o del pack de 2 noches de hotel. Asistencia al congreso y visita a Baños de Montemayor, al Valle del Jerte o al Valle de la Vera desde 215 € por persona en habitación doble. Información e inscripciones en congresosdelbienestar.es. Patrocinan Ayuntamiento de Plasencia, Diputación Provincial de Cáceres y Junta de Extremadura. Miles de personas han perdido la vida por el terremoto en Turquía y Siria, y son millones las afectadas que han visto sus hogares destruidos en pleno invierno. Tu ayuda es vital ahora para salvar vidas. Con tu donación, las ONG que forman el comité de emergencia podrán proporcionar atención médica, refugio, comida y agua potable. Llama ahora al 900-595-216 y colabora. 900-595-216. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido 71.498, serie 41. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Hora 25. Aimar Bretos. 10 y 11 minutos de la noche, 9 y 11 en Canarias. Más allá de la guerra, de la que ya hemos hecho esta semana todos los análisis que podíamos hacer, más allá de la guerra, tenemos en España una urgencia. Termina la semana en la que nos ha vuelto a atravesar la realidad del suicidio adolescente. Una realidad complejísima, una realidad conformada por muchos factores, pero lo que sí alertan los expertos, de forma unánime además, es que hacen falta más medios para atender a los menores de edad, sobre todo a los adolescentes que tienen pensamientos suicidas. Dice la Fundación ANAR que les están llegando chavales que no han recibido tratamiento psicológico porque en la sanidad pública no les atienden y no tienen dinero para pagarse una terapia privada. Mariola Lourido. Buenas noches, Aimar. Todos los estudios y expertos están alertando de que las conductas suicidas entre menores se han disparado, sobre todo en los últimos 3 años con la pandemia. Sin embargo, según un estudio de la Fundación ANAR, realizado con los miles de casos que atienden, solo el 44% de los adolescentes con ideas suicidas recibe tratamiento psicológico y en los episodios más graves, después de intentar quitarse la vida, solo el 55%. Benjamín Ballesteros es su director. El sistema está colapsado. No reciben con la frecuencia con la que están solicitando ese tratamiento psicológico, que además cuando acceden a ello en muchas ocasiones descubren por parte de los profesionales una falta de empatía o de interés y que no se pueden permitir
un tratamiento privado porque es muy costoso. El maltrato, el acoso escolar, la violencia sexual, la depresión, tristeza, ansiedad, trastornos alimentarios son problemas asociados a estas ideas suicidas. Hay que estar atentos a las autolesiones porque son el principal predictor de estas conductas, dice ANAR, que tiene identificados a los perfiles más vulnerables. Que son los de los migrantes, el colectivo LGTBI, los menores de 10 años y los que sufren discapacidad. Observamos que existe mayor discriminación y exclusión y, por tanto, estamos hablando de grupos en los que hay que tener un especial cuidado. ¿Qué pide esta fundación? Pues más psicólogos infantiles en la sanidad pública con mayor especialización y formación y una coordinación entre los institutos, los centros de salud y los servicios sociales. Gracias, Mariola. Es una realidad gravísima que, como digo, esta semana nos ha vuelto a atravesar con el caso de Barcelona, de Sallent, pero que va increciendo y que lo estamos viendo incluso en nuestros entornos. Casos cada vez más frecuentes de intentos de suicidio, sino de suicidios. ¿Qué hacemos ante esto, Murillo? Pues lo primero, poner medios. Es que la realidad, si tú haces una radiografía de la situación, por ejemplo, en Andalucía, que yo creo que es extensible a lo que ocurre en toda España, en Andalucía ahora mismo hay más suicidios que psicólogos disponibles en la sanidad pública. Aquí tenemos una tasa de 3,5 psicólogos por cada 100.000 habitantes. O sea, en España la tasa es de 6. Es la segunda causa de muerte para los jóvenes. Llevó José Ignacio García, que es un diputado de Adelante Andalucía, este tema. Él se acaba de incorporar al Parlamento, viene de un instituto y la verdad que lo contó, se notaba que lo había vivido en primera persona y era desgarrador, porque un chico llega con autolesiones, te comenta, tú que eres profesor, su idea de que se quiere quitar la vida con 15 o 16 años y no hay medios para atenderlo. Hay en los institutos con 1.000 alumnos un orientador que no da abasto. La espera media para que te vea un psicólogo, con suerte, que está en la espera media, es de 63 días. El que se pueda permitir pagarse 60 euros para ir a un psicólogo privado va, el que no se lo pueda permitir no va, por lo cual también, si analizas los datos de suicidio, hay un sesgo de clase. Y hay un repunte, no solamente por la pandemia, también con las crisis económicas, en fin. Es un fenómeno, una realidad, una tragedia muy compleja. Y yo creo que lo primero es, o sea, si estuviéramos hablando del cáncer, de que hubiera, imaginaos que decimos, hay 3 oncólogos por cada 100.000 habitantes, nos echaríamos las manos a la cabeza. Es que un psicólogo es una persona absolutamente necesaria. La enfermedad mental es una enfermedad como cualquier otra, ¿no? Hay una diferencia, es que el cáncer hace ya mucho tiempo que es considerado un problema político en España. Yo cuando, no sé si tercera o cuarta ola, cuando ya había 150 o 200 muertos a la semana por COVID, me planteé un reportaje para Infolibre que venía a intentar responder una pregunta más o menos como con cuántas muertes podemos convivir, ¿no? Hablé con un profesor de filosofía de la Autónoma de Barcelona que me dijo, no es tanto el número, es como si entendemos si son muertes evitables o no. Es decir, llega un momento en el que la sociedad entiende que un tipo de muertes son inevitables. Una muerte por terrorismo nos parecía inaceptable. La muerte de Miguel Ángel Blanco era una sola, pero era tan radicalmente evitable, tan absurda, tan violenta y tan brutal que el país entero se levantó por eso. Llegó un momento a finales de los 90 en que la sociedad española entendió que no podíamos vivir con 8.000 muertos en carretera. Consideramos, politizamos esas muertes, asumimos que eran evitables. Empezamos a adoptar medidas, evidentemente las hubo políticas, también las ha habido tecnológicas. Hoy en día muere menos gente en la carretera que de suicidio. Las feministas lo que pretenden es que se considere cada muerte por violencia de género radicalmente evitable. Quienes dicen que es violencia doméstica, en el fondo lo que están diciendo es que eso es algo que ocurre. Quienes lo llaman terrorismo machista, lo que están diciendo es que en absoluto, que es totalmente evitable, ¿no? Las familiares de los suicidas, las personas que han pasado por esto, las que están alertando de que 4.000 al año son muchos, lo que están lanzando es un mensaje de estas son muertes evitables. Cuidado, aceptar como sociedad que las muertes por suicidio son evitables y poner los medios para efectivamente conseguir llegar a tiempo. No sé cuántos de esos 4.000 nos quitaríamos con más medios. Yo creo que para mirar a los ojos al fenómeno del suicidio e intentar realmente como sociedad reaccionar y rebajarlo, voy a hacer una estimación muy gruesa, un 70%, yo creo que tendríamos que tocarlo prácticamente todo. Es decir, no creo que con más asistencia telefónica, con más asistencia psicológica, con más prevención médica nos quitáramos el grueso del asunto. Yo creo que el grueso del asunto está también vinculado a nuestro modelo de sociedad.
es un temazo, es un tema gordísimo. El suicidio nos obliga a mirarnos en lo que somos, en cómo producimos, en qué expectativas tenemos de vida y qué estamos dispuestos a asumir que no conseguimos, y por supuesto también en cómo nos relacionamos, y en la parte de la adolescencia creo que también hay que echarle una mirada muy seria a la presión añadida que sobre las mentes juveniles ejerce la exposición en redes sociales, etcétera. Un tema de unas implicaciones extraordinarias. Bernabé. Es precisamente este último punto que comenta Ángel el que creo que es definitorio. Espera, dame un segundo, te voy a colocar en un momento, así, lo hacemos ya, lo hacemos indoloro. Lo hacemos, ahora se me escucha con toda la claridad necesaria. Decía que, como bien decía Ángel, hay un elemento que ha cambiado en estos últimos 3 años. No sabemos muy bien cuál es, pero después de la pandemia, esta parte, hay algo que ha sucedido. Y es que lo digital, que ya tenía importancia en nuestras vidas, se ha convertido en algo mucho más presente, sobre todo en la vida de adolescentes. Esa exposición constante de nuestros perfiles en redes sociales, que desde la pandemia se ha incrementado. Pasamos más tiempo dentro del móvil, dentro de esas comunidades, y esto, que en un principio nos afecta a todos de diferente manera, cuando vemos un caso de acoso, de lo que sirve es de amplificador. Es como si de repente la fuerza, la violencia, el cerrar las posibilidades que esa persona tiene para poder no solamente pedir ayuda, sino ver un futuro más allá de donde está, se cierran absolutamente, porque parece que todo lo que hay a su alrededor es permanentemente una sensación de violencia hacia él. Esta puede ser uno de los elementos que haga ver este incremento brusquísimo. Nuestro contexto está cambiando de manera acelerada, pero sin embargo nuestras herramientas respecto a salud mental se han quedado absolutamente obsoletas, porque no se está invirtiendo. Necesitamos una inversión, diría, de urgencia en cambiar un sistema público de salud mental, y por supuesto también, como algunos expertos apuntan, el que se detecte en los centros escolares, porque es donde los chavales y las chavalas pasan más tiempo a lo largo del día, y es muy difícil algunas veces de detectar esta situación. Esto no es que la persona esté triste o algo alicaída, como muchas veces podemos pensar. Esto es una situación que requiere de unas herramientas de visión por parte tanto de profesores como de expertos que estén en esos centros y puedan actuar rápidamente. En todo caso, yo creo que hemos llegado a un punto donde hemos cruzado una línea y donde la sociedad tiene que empezar a presionar desde fuera las administraciones para que esto empiece a tener un cambio, porque nos jugamos evidentemente mucho. Morillo. No, y es verdad, esto de las redes sociales, además una cosa que a mí como madre me preocupa muchísimo, porque es que no tenemos las herramientas. O sea, un niño hoy en día con 13 años tiene un móvil, tú puedes mirar lo que él ve en el móvil, pero o sea, los grupos de WhatsApp de los niños del colegio, yo los veo y digo, o sea, si yo con 13 años hubiera estado sometida a la broma permanente del grupo de toda la clase, que yo que era gordita o insegura, me hubiera hundido en la miseria. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo aíslas de las nuevas tecnologías? ¿Le quitas el móvil? Sí, hay que darle herramientas, tienes que acompañarlo en el uso del móvil. Es muy complicado, es muy complicado. O sea, los niños son crueles, todos los niños de todas las generaciones, no es que ahora sean peores, lo que pasa es que ahora hay eso, un amplificador que te pone ahí y es difícil. Y después es verdad que en los colegios tampoco hay herramientas, porque los protocolos contra el acoso, bueno, que nos desviamos un poco ya del suicidio al acoso, al final todos acaban y siguen acabando en lo mismo. Sacan al niño que está recibiendo el bullying del centro y lo meten en otro. O sea, al final al que se castiga es a la víctima. Es complicadísimo. Y a mí me paraliza pensarlo muchas veces, porque digo, y cuando ves casos cercanos, puede pasar en cualquier ámbito, o sea, nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Viernes 24 de febrero se ha cumplido hoy un año de la guerra de Ucrania, que ha obligado a los gobiernos de todo el mundo a ponerse a trabajar para amortiguar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Aquí en España ya saben que el gobierno y el Parlamento han puesto en marcha unos impuestos específicos a las grandes empresas, a los bancos, a las energéticas, por sus impuestos, por sus beneficios extraordinarios. Pero se puso en marcha también un impuesto específico para las grandes fortunas, para que en aquellas comunidades en las que el impuesto de patrimonio estuviera completamente bonificado y, por lo tanto, en la práctica eliminado, como Madrid, como Andalucía, las grandes fortunas tuvieran que pagar un impuesto específico. Hoy Andalucía
ha llevado esto al Tribunal Constitucional, como ya lo hizo Madrid. Carolina España es la consejera andaluza de Economía. Y nosotros decimos un impuesto contra Andalucía, porque es como una reacción a la bajada de impuestos de Andalucía. ¿Y nosotros qué es lo que queremos? Pues que vengan los grandes inversores. Queremos que los residentes en nuestras costas, que no son residentes, que viven en nuestras costas, pero que no se hacen residentes porque no quieren tributar por el impuesto de patrimonio, nosotros queremos quitarle patrimonio y que se hagan residentes. Y por lo tanto llevan este impuesto específico para las grandes fortunas, lo llevan al Tribunal Constitucional intentando paralizarlo. Le ha contestado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El impuesto que ha puesto en marcha el Gobierno de España es perfectamente legal y lo que a mí me da rubor es que a lo que se dedique el señor Moreno Bonilla es justamente a proteger a esa minoría en vez de escuchar a la calle, escuchar a la gente y por tanto mejorar todos esos servicios públicos que se financian con nuestros impuestos. Conclusiones de este pulso, Munarriz, un pulso con las grandes fortunas en medio. A priori da la impresión de que en este pulso tiene peores cartas el presidente de la Junta de Andalucía, ¿no? El presidente de la comunidad con menos PIB per cápita de España plantea un recurso ante el Constitucional para evitar un impuesto a las grandes fortunas. Da la sensación, ¿por qué te metes ahí, no? Yo creo que hay que echar un poco el foco atrás y pensar cuál es la narrativa económica que tiene el gobierno andaluz, el PP, ¿no? Y Moreno desde que es presidente. La idea de que Andalucía, si retira trabas a la inversión, si retira burocracia, y si retira impuestos a la riqueza y a la creación de empleo, digamos, va a mutar económicamente, va a salir de las posiciones de atraso y va a competir de tú a tú con Madrid, con Cataluña, etcétera, ¿no? Esa es la gran narración político-económica de este gobierno y ahí es donde hay que insertar una medida que a priori diría, bueno, esto es absolutamente impopular, ¿no? En una comunidad mayoritariamente de trabajadores en la escala baja de ingresos, te peleas con el gobierno hasta las últimas consecuencias porque no paguen un impuesto una pequeña minoría rica. Es que él tiene esa narrativa. Ahora mi pregunta es, ¿cuándo hay que empezar a pasar ya esa narrativa de Andalucía y su despegue económico por la prueba del 9 de la realidad? ¿Vale? Es presidente de 2019, yo creo que nadie podía esperar que en 4 años le diera la vuelta a la economía andaluza, la sacara de la marginalidad, hasta la pandemia. Bien, yo creo que esta debería ser ya su legislatura, ¿no? Bueno, de momento en indicadores andamos más o menos donde estábamos. Más o menos donde estamos. Si eres un poco capaz de separar el grano de la paja, la propaganda de la realidad, estamos más o menos donde estábamos. Yo no veo excesivos visos de que vayamos a salir de ahí, porque creo que nuestros problemas son estructurales y que no están relacionados con un exceso de cargas administrativas ni con un exceso de impuestos a la creación de riqueza. ¿Cuándo, me pregunto yo, cuándo va a empezar, digamos, este gobierno a ser propiamente responsable plenamente de la situación económica? Todavía estamos en fase herencia recibida, ¿no? Pues yo creo que este recurso tiene un punto de prolongar el discurso de la herencia recibida. En última instancia, si las cosas no me van del todo bien, es que Pedro Sánchez no me deja hacer las cosas como yo quiero. Yo creo que este impuesto ni va a cambiar, se cargue o no va a cambiar en lo esencial la economía andaluza ni su comportamiento fiscal, pero creo que la lucha de fondo está ahí también, ¿no? Yo planteo un recurso también como una forma de decirte es que tú no me dejas hacer el proyecto que yo quiero hacer. Bernabé. A mí esto me recuerda, creo que lo he comentado alguna vez, tirando de costumbrismo, a cuando en las estaciones hace muchas décadas estaban los mozos de cuerda, y entonces salían los grandes señores con sus equipajes, ¿no? Y el mozo de cuerda se peleaba por llevarle la maleta. Y uno al otro le silbaba y se empujaban y yo te lo llevo por menos. Yo te cobro 2 duros, ese te cobra 1. Y así funcionaba el asunto. Vamos a ver, pero ¿qué hemos aprendido en estos últimos años? Exactamente qué hemos aprendido de lo que nos ha sucedido desde la pandemia como sociedad hasta ahora para que Moreno Bonilla se apunte ahora a la narrativa de Ayuso de que la bajada de impuestos indiscriminada es positiva para la economía. Como si la economía creciera porque los señores del dinero tuvieran que pagar menos por sus fortunas, cuando la economía crece precisamente cuando se invierte en infraestructuras, cuando se avanza en elementos técnicos y en medios de producción, pero no porque los señores del dinero tengan que pagar menos. Esto es evidentemente una narrativa neoliberal, por cierto, absolutamente fuera de época, que ha quedado totalmente desfasada precisamente porque en estos 3 últimos años hemos podido ver por la fuerza de las circunstancias cómo hemos necesitado intervención pública que se paga con dinero público de los impuestos para pagar todas las políticas que nos han salvado de un desastre seguro. ¿O de dónde ha salido el dinero de los ERTES? ¿O de dónde ha salido el dinero de la excepción ibérica? ¿De dónde ha salido el dinero de la ayuda del combustible? Y así una tras otra vez, efectivamente de los impuestos, de los de todos.
Y este impuesto, que es básicamente, que tampoco se recauda tanto y tampoco es tan grande, una forma de decir a esta gente del dinero, oiga, empujen un poquito, contribuyan algo, arrimen el hombro. Precisamente tienen que ser las instituciones públicas en manos de estos gobiernos los que se posicionen contra el impuesto. A mí me parece una falta de decencia. Morillo. Sí que es verdad que yo creo que el contexto es importantísimo. O sea, ahora mismo en un momento en el que la propia Unión Europea, los conservadores en la Comisión Europea defienden que hay que arrimar el hombro y que los que más tienen que poner más, es absurdo recurrir un impuesto a los ricos y a las grandes fortunas, sobre todo porque es que en Andalucía este impuesto que se ha recurrido lo van a pagar con una estimación muy alta, porque después de la tramitación de la ley ha habido errores técnicos y esto bajará. Creo que somos 4,5 millones de contribuyentes y lo van a pagar 1.000 ricos en Andalucía. O sea que el recurso va a salvar a 1.000 ricos. Pero hay una parte de la retórica política del gobierno andaluz que yo sí comparto. Este impuesto lo aprueba el Gobierno de la Nación, el impuesto a los ricos lo aprueba y lo lanza el Ministerio de Hacienda, una vez que Andalucía anuncia que va a suprimir patrimonio y se abre una puja fiscal a la baja entre todos los varones, todos los presidentes autonómicos que se pelean por bajar impuestos. Hasta ahora la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Unidas Podemos, pedía el impuesto a los ricos y ella iba al Congreso y defendía que no era eficaz, que no tenía la recaudación, o sea, que no se justificaba por la recaudación y hacía un discurso concreto. ¿Qué pasa? Pues que hay un impuesto que se lanza a la banca, a las energéticas, y en ese momento llega un presidente de Andalucía y dice, pues yo como Madrid voy a suprimir el patrimonio. Y no contento con eso, arrastra a un montón de presidentes autonómicos, que por algo hay ahora unas elecciones, que entran en esta subasta fiscal a la baja. Y el gobierno dice, no, pues voy a poner un impuesto a los ricos que viene a neutralizar la bajada o la supresión del impuesto de patrimonio. Eso es una realidad política. Si invade o no competencia, lo dirá el Constitucional. Posiblemente en otro contexto esto no lo hubiera hecho el Gobierno de la Nación. Lo que pasa es que es verdad que estamos en una guerra, una crisis energética. O sea, no puedes estar poniendo impuestos a las energéticas y a la banca y permitiendo que los ricos paguen cada vez menos. No tiene ningún sentido. De hecho, creo que es que precisamente es el esquema que tenemos que evitar, porque ¿qué nos ha hecho a nosotros como país? Muchas veces los Países Bajos o Irlanda en determinados momentos, otros países de la propia Unión Europea bajaban impuestos de manera indiscriminada y competían haciendo dumping fiscal con países del sur de Europa. Esto parece absurdo y por eso se ha pedido, y creo que es una medida progresista, el lograr una unificación de criterios fiscales en toda la Unión Europea para que como ente económico nos enfrentemos en un proceso de economía mundial con las empresas para que tributen de la misma manera en toda la Unión Europea y su asentamiento sea por otros criterios, ¿de acuerdo? Que esto ocurra dentro de España entre las autonomías es un disparate. Ocurre totalmente así. Porque además, por cierto, es totalmente injusto, porque comunidades autónomas como Madrid, que es enormemente rica, lo es precisamente por una serie de circunstancias que están relacionadas con otras comunidades, porque la energía, por ejemplo, se produce en otros sitios y Madrid se aprovecha de esa energía. La mano de obra en un momento determinado venía de otros sitios y Madrid se aprovechó de esa mano de obra. Determinadas materias primas vienen de otros sitios y Madrid se aprovecha de eso. Por eso Madrid se puede permitir esas bajadas de impuestos indiscriminadas. Es absolutamente absurdo porque esto lo que rompe es el criterio holístico y general de la propia economía, como si cada uno, cada comunidad, cada país, cada persona fuéramos una isla individual que flotáramos en el mar económico y nuestros esfuerzos fueran lo único que nos sitúa. No, formamos parte de un todo, de un sistema que se conjuga y funciona de una forma organizada, pero queremos precisamente que cuando nos toca a nuestros beneficios, queremos que seamos nosotros los que nos bajen esos impuestos, y eso es absolutamente injusto. Munarriz. Hay dos ideas que disemina el gobierno andaluz que vendrían a justificar esta medida, y las dos tienen origen anglosajón. Una es la curva de Laffer, según la cual tú bajas una serie de impuestos, que es verdad que al bajarlos resulta impopular porque son los ricos, pero eso acaba repercutiendo favorablemente en la recaudación porque se genera actividad económica y recaudas por otro lado.
Vamos a ver, en Andalucía y con el margen fiscal que tienen las comunidades autónomas se recauda mucho si hay mucha actividad económica y eso está ligado a ciclos económicos. Es decir, cuando hay boom económico se recauda mucho porque hay mucha actividad económica y cuando hay crisis se recauda poco y te quedas sin dinero para financiar los servicios públicos y entonces echarás de menos esos 100 millones. La segunda idea es la del goteo. Es decir, si hay mucho dinero por arriba de la gente que tiene mucha pasta, al final los de abajo se terminan beneficiando por goteo. La experiencia dice que la riqueza al final se termina concentrando arriba. Es decir, tú consigues que las cosas goteen abajo si haces políticas predistributivas y redistributivas, pero por sí solo, si tú lo que estás facilitando es que la economía reme a favor de la corriente de los que ya tienen, por sistema la riqueza se va a concentrar cada vez más. Yo creo que asumir como marco de fiscalidad, competir a la baja en impuestos con Madrid, cuando Madrid juega con ventaja en ese terreno porque tiene el efecto capitalidad. La gente no se va a Madrid porque los impuestos estén bajos. La gente se va a Madrid porque allí es donde se toman las decisiones y allí es donde está el poder económico. No puedes competir con Madrid, bueno, alguno habrá, pero no nos vamos a poder situar en pie de igualdad a competir por atraer inversiones simple y llanamente colocándonos en el mismo régimen fiscal que ellos. Yo creo que el planteamiento a la larga será erróneo. La pregunta que formulaba en mi primera intervención era eso. ¿A partir de cuándo va a tener que rendir cuentas del éxito o del fracaso de ese planteamiento del presidente? No, está claro, es que aquí la lógica fue vamos a quitar patrimonio porque como tenemos muchos extranjeros y muchas grandes fortunas que en realidad viven en Andalucía, se afincan en la Costa del Sol, viven aquí, pero no cotizan aquí porque ellos están censados en sus países de origen porque tienen más beneficios fiscales, les quitamos patrimonio para que se censen aquí y ya entonces van a tributar aquí por IRPF y vamos a recaudar mucho más por IRPF de lo que perdemos por patrimonio. O sea, yo dudo muchísimo que un inglés, un alemán y un holandés rico se vengan aquí a censarse y a tributar por mucho que tú le quites patrimonio. Yo lo que quiero es que vengan inversiones de grandes empresas que dejen aquí trabajo además cualificado y que yo no quiero que vengan los ricos, es que la metáfora o la imagen que ha puesto Bernabé del mozo de estación que te lleva la maleta, o sea, ya está bien de que Andalucía tengamos que ser lo que qué trabajo genera que se me censen aquí un inglés rico en la Costa del Sol, que va a tener, no sé, un servicio doméstico en su casa, un chofer, eso qué trabajo genera. Yo quiero otro tipo de política económica, la verdad. Aprovechando que estamos en Andalucía, quiero que expliquemos bien, Morillo, lo que está pasando en Maracena, en Granada, en ese caso que al principio parecía todo una cosa muy esperpéntica. El marido de la alcaldesa secuestra supuestamente a punta de pistola a una concejala del mismo partido de la alcaldesa, ambas del PSOE. La alcaldesa comparece a la mañana siguiente casi entre lágrimas diciendo no, es que mi marido no está bien, estamos separados, tal. Pero después la concejala supuestamente secuestrada dice no, es que me han secuestrado porque yo iba a denunciar supuestas irregularidades que podían afectar a la alcaldesa. Y ese caso se está haciendo grande. Sí. Sí, hoy ha tenido un giro importante porque lo has contado estupendamente. Esta señora que fue secuestrada con unas bridas y la metieron en el maletero de su vehículo, esa es una historia chusca, oscura, rara, pues resulta que tenía una documentación que afectaba a los convenios urbanísticos de ese municipio de Granada, de Maracena, que había presuntas irregularidades y que iba a entregar a la Fiscalía. Hoy la alcaldesa, en un ejercicio de transparencia y para un poco no hay mejor defensa que un buen ataque, ha ido ella a la Fiscalía a llevar los papeles, pero los convenios urbanísticos que van a ser investigados o que están en manos de la Fiscalía se retrotraen a 2007. En ese momento el alcalde de Maracena era un señor que se llama Noel López, que hoy en día es el número 2 del PSOE andaluz, el secretario de organización del Partido Socialista en Andalucía. Eso ya ha dado una dimensión distinta a este caso. En Madrid, Ferraz está preocupado, ha pedido información sobre qué es exactamente lo que está pasando. Hoy el secretario general del PSOE andaluz, el líder de la oposición, Juan Espada, ha defendido al señor Noel López y ha dicho que, bueno, que está tranquilo, que le ha demostrado que ahí no hay nada, pero no sé, yo no lo veo tan claro. Hay muchos elementos oscuros que veremos cómo acaba esto. Munarriz. Yo me voy a permitir la pequeña frivolidad cinéfila de decir que parece como si los hermanos Cohen le hubieran prestado un guión a Alberto Rodríguez.
de momento es apasionante desde el punto de vista narrativo, es serio porque es verdad. No me parece un mal paso este primer ejercicio que ha hecho la alcaldesa. En realidad lo que todos tenemos en la cabeza es la hipótesis que flota, ¿no? Claro. Y es que haya detrás algo que esa mujer sabía y que sea grave, ¿no? Lo que pasa es que de momento es una hipótesis, por eso digo, no es mal paso la reacción de la alcaldesa. Creo que ahora mismo con lo que tenemos toca esperar o rascar. Bueno, una trama de supuesta corrupción que sí que está más que confirmada según todos los investigadores es la trama Kitchen. Hoy la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 15 años de cárcel para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, exministro del gobierno de Rajoy, por ser uno de los cabecillas de esta operación Kitchen. Es el operativo parapolicial pagado con fondos reservados del Estado para espiar a Bárcenas y robarle la información que pudiera tener y que pudiera comprometer al Partido Popular, para que no se la diera al juez. O sea, sabotear a la justicia con dinero público. Es una trama que, según Anticorrupción, creó la cúpula de ese ministerio. Además de para Fernández Díaz, la Fiscalía pide los mismos años de cárcel, 15, para el que fuera su número 2 en Interior, Francisco Martínez, y para el entonces jefe de la Policía Nacional, el comisario Eugenio Pino. Ellos, según la Fiscalía, orquestaron la Kitchen, una operación de inteligencia ilícita que solo buscaba impedir que llegara a manos de los investigadores de la Gürtel material incriminatorio para el PP y sus dirigentes. Y para eso, lo primero que hicieron fue, todo esto lo relata la Fiscalía, captar a Sergio Ríos, el chofer de Bárcenas, para quien la Fiscalía pide 12 años de cárcel. Es un hombre era un hombre de la absoluta confianza de Bárcenas, por eso lo captaron, dice Anticorrupción, lo captaron y bien captado además, porque entre julio de 2013 y septiembre de 2015 le pagaron con fondos reservados, dinero público, 54.000 euros. Todo lo que el chofer recababa de Bárcenas se lo contaba a Villarejo, acusado también, 19 años, le pide la Fiscalía, y Villarejo se lo contaba al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que se lo contaba a su jefe, Fernández Díaz. La operación se desarrolló a todos los niveles. Esto lo dice la Fiscalía. Sobornos, seguimientos a Bárcenas dentro y fuera de la cárcel, registros ilegales y vigilancias a la familia, para lo que se emplearon hasta 70 agentes de la Policía Nacional. No sé si os acordaréis, a mí una de las... cada vez que se pone en cuestión para qué sirven las comisiones de investigación en el Congreso, a mí siempre se me viene a la cabeza este caso concreto. Escuchamos en una comisión de investigación en el Congreso a un policía de estos que él se dedicaba a vigilar a lobos solitarios, a yihadistas, a vigilarlos. Y lo sacaron de ahí para ponerlo a seguir a Bárcenas, para no perjudicar al Partido Popular. Esto lo contó un policía en el Congreso. Bueno, la Fiscalía no pone cifras a cuánto dinero público costó todo esto, pero según fuentes de Interior consultadas por la cadena SER, esto pudo alcanzar el 500.000 euros. Y todo con un objetivo, que es que el PP, como sus dirigentes, no tuvieran que hacer frente a eventuales responsabilidades penales. Esto lo dice literal la Fiscalía. Aquí hay una cosa, y es que las responsabilidades llegan hasta Jorge Fernández Díaz. Pero cuando hablan de el PP y sus dirigentes, Jorge Fernández Díaz tampoco era un dirigente del Partido Popular. Aquí la Fiscalía ha intentado hasta el último momento poder investigar a María Dolores de Cospedal, que por aquel entonces era la secretaria general del PP. El juez se negó en su momento. Ha habido un recurso intentando que se reabriera la causa, sobre todo porque en el momento en el que el juez dijo no, a Cospedal se le deja fuera, todavía no se habían hecho públicos algunos audios como este. Libretita sería mejor poderlo parar. Eso es, no te preocupes, que yo voy a estar al loro en esto. El audio que publicó El País el año pasado, en el que se oía como Cospedal le decía a Villarejo eso de la libretita sería mejor poderlo parar. El tribunal, en cualquier caso, rechaza estos audios porque dice que no pueden probar nada porque se desconoce el contexto en el que se produjo la conversación. Este asunto, Bernabé, es uno de los más graves a los que nos hemos enfrentado en las últimas décadas. De enorme gravedad, pero sin embargo, fíjate que según ha ido pasando el tiempo, los años, poco a poco es como si hubiéramos ido olvidando por la cierta densidad de personajes y de situaciones que en este caso se dieron. Hay que tener claro una cosa. El caso Gürtel fue un enorme caso de corrupción de gran gravedad que afectaba sobre todo a las relaciones entre el poder económico y el poder político. Es decir, era la forma concreta que determinada economía del ladrillo tomó en España con conseguidores políticos del Partido Popular que a la vez se financiaban de esa corrupción. ¿De acuerdo? Era todo un sistema que al final, de una u otra forma, reflejaba la economía especulativa de 20 años.
un sistema organizado de financiación, de cesión de contratos y de enriquecimiento personal. Cuando esto empieza a descubrirse al principio de la pasada década y vemos que el tesorero del Partido Popular Contable Bárcenas empieza a ser incriminado, es el momento de aquellos famosos SMS, es el momento en que los medios empezamos a fijarnos en él y es el momento en que cuando Bárcenas se ve solo y se ve que le han vendido y le han dejado a los pies de los caballos, bueno, pues está a punto de sacar determinadas informaciones, documentos que pueden incriminar a todo el Partido Popular, de tal manera que se ve enormemente comprometida su propia función como elemento de primer partido de la derecha en España. Esto es tanto así que se trama un nuevo caso de corrupción institucional enormemente grave porque utiliza a la policía, los altos cargos policiales, para tapar el primer caso de corrupción y evitar que Bárcenas consiga llegar a la justicia con todo lo que tenía. Esto es enormemente grave porque hay que recordar que además en esos años España era un país afectado de muchas crisis, de una enorme crisis económica, pero también de una crisis de legitimidad y representación de los partidos. Tanto es así que hay un momento en que cuando uno repasa estos 10 últimos años de manera profunda, creo que te das cuenta que es muy probable que el Partido Popular estuviera a punto de poder desaparecer a lo tangentopoli italiana si la Gürtel hubiera llegado a su máxima consecuencia. Pero es precisamente la Kitchen la que les sirve para crear una barrera, un cortafuegos totalmente ilegal en el que se centra en el robo de información hacia Bárcenas. ¿Qué hay que decir? Toda esta gente que está implicada en este caso es la misma que luego ha estado implicada en todos los ataques a la oposición, especialmente a Podemos, con estas cloacas. Y hay que decir otra cosa más. Esta comisión del Congreso, a finales de diciembre del año 21, consideró que Rajoy y Cospedal ordenaron la Kitchen. Lo que pasa es que la justicia se ha detenido aquí. ¿Por qué? Porque yo sospecho que hay un momento en que y esto es algo que podemos también atender a los acontecimientos históricos, la creación de Ciudadanos a mí nunca me pareció casual con respecto a esto. Hay un momento en que creo que el Partido Popular está tan herido de muerte que se crea una opción alternativa por si acaso. Por si acaso el Partido Popular no puede llegar a presentarse a las siguientes elecciones de 2015 o de 2019 porque no tenga la capacidad para ello, porque le haya salpicado por completo, porque no es igual que afecta a un ministro del Interior, que es algo de gran gravedad, que afecta al propio presidente del Gobierno. Esto es que, claro, si decías tú antes que lo de Maracena era para Alberto Rodríguez, esto se lo podemos dejar a Sorogoyen directamente y gana otro Goya. Lo que ha narrado Bernabé, poco tengo que añadir porque creo que es un relato que se ajusta a lo que ha pasado. A mí me asombra y me fascina, no porque me encante, sino por todo lo contrario, el personaje de Fernández Díaz. O sea, me parece un tipo de un cinismo, de una frivolidad increíble. O sea, un señor que cuando El País cuenta que Villarejo tiene 16 millones de euros y 12 empresas en paraísos, o sea, 12 empresas, algunas en paraísos fiscales, su declaración es: Villarejo ha prestado valientes servicios al Estado. Un tipo que cuando sale el espionaje de Bárcenas, y vemos ahora la imputación y el relato de la Fiscalía al imputar a este tipo, dice: yo me acabo de enterar. O sea, ¿cómo pueden pillarte con las manos en la masa y tú, ministro, decir: yo me acabo de enterar? Ahí está también la Operación Cataluña, que eso es otro tema que bueno, este señor es el que le dice al de la Oficina Antifraude de Cataluña, para meterle mano a los independentistas: bueno, no te preocupes, esto la Fiscalía te lo afina. O sea, poco más o menos, da igual lo que haya, que nosotros vamos a hacer que haya algo gordo. Y después, en su faceta personal, pues un personaje muy meapila, muy beato, muy vinculado a los Opus Dei, que ve todo es actitudes pecaminosas y no sé, es que es un tipo, llegó allí de la mano de Rajoy, protegido de Rajoy. O sea, él no es que aparezca en ese Consejo de Ministros, es que Rajoy es el que lo pone, y de verdad que como fue su papel en el final de ETA, un ministro de Interior que había declarado ya el cese de la violencia de las armas ETA, y él se dedica a decir que esto era una tregua trampa. O sea, ¿qué ministro de Interior hemos tenido en España? Una riz. Trillo también era del Opus, digamos que es compatible cierto maniobrerismo político con ser del Opus, y eso ya ha quedado demostrado. Al fin y al cabo, ver las cosas en parte como una lucha entre el bien y el mal. Esto es corrupción para tapar corrupción, es decir, es una apropiación de recursos del Estado
para tapar tu propia corrupción. En realidad tienen punto paradójico, querían dejar de estar en manos de Bárcenas y acabaron en manos de Villarejo. Si ampliamos el foco y nos encontramos con que en ese mismo ministerio, que ya hay que empezar a pensar que estaba algo podrido, se estaban fabricando, no solamente estaban protegiéndose a sí mismos con recursos del Estado para que no se conocieran sus propias corrupciones, que estaban utilizando en recursos del Estado para la persecución y la difamación de adversarios políticos, concretamente Podemos e independentistas. Y cuidado, porque esto ha tenido un efecto que a la larga tendremos que calibrar en ámbitos independentistas y en ámbitos de Podemos el nivel de desprestigio que tiene el Ministerio del Interior, por extensión la policía, y por extensión el Estado. Todo este discurso que ha cuajado, no sin su parte de razón, sobre el Estado cloaca, los poderes ocultos, es decir, el daño a la democracia que más allá de lo que se llega a demostrar en el juicio ha causado que haya un Ministerio del Interior comportándose como se comportó durante la etapa en la que esta persona que por cierto ha dado múltiples síntomas a lo largo de su trayectoria, de ser una persona intelectualmente extraña, con ideas en ocasiones rocambolescas, en fin, durante el tiempo que estuvo en ese despacho, el daño que ha hecho la institución a su nombre y a su prestigio irá más de lo que llegue a alcanzarse a probar en ese juicio. El Ángel Marcelo. Hay que recordar que el señor Fernández Díaz declaraba en entrevistas absolutamente serio que tenía un ángel de la guarda. Este señor... que le ayudaba a aparcar. Que le ayudaba a aparcar. Que la verdad es que en cuanto a lo que puedes pedir para un ángel, ¿no?, que te ayude algo, lo de aparcar pues tampoco parece el elemento más grave. Depende de cómo esté el barrio. Eso también es cierto. A ver, una cosa. En Reino Unido, la editorial Puffin, la que publica los libros de Roald Dahl, ha dado marcha atrás y mantendrá también las versiones originales de los textos míticos del autor, los textos sobre todo infantiles. Digo también porque los textos retocados no van a dejar de venderse, pero además publicarán los originales sin cambiar, que es todo un detalle. Así que para los lectores que quieran... ¡Me encanta el chocolate! ¡Salta a la vista! El glotón Augustus Gloop de Charlie de Fábrica de Chocolate seguirá siendo gordo y no enorme, que es como queda en la versión que han editado. Y Matilda... Llámame Ismael. Hace unos años... Va a seguir leyendo autores masculinos como Joseph Conrad o Kipling, pero en la versión reescrita habían añadido que la niña también leía a mujeres como Jane Austen. Más lejos han ido incluso en las brujas, mujeres que usan pelucas para tapar su calvicie. Bueno, en el libro directamente se añade esta frase que no existe en la versión original. Hay muchas otras razones por las que las mujeres pueden usar pelucas y ciertamente no hay nada de malo en eso. O sea, adulteraron la obra original para meter esa frase. Todo esto lo reescribió la editorial tras contratar a lo que llamaron lectores sensibles, pero ha habido un aluvión de críticas de escritores, de intelectuales, críticas incluso del gobierno de Reino Unido, desde Downing Street, total que la editorial claudica. Tenía previsto publicar a finales de año una nueva colección con las obras completas de Dahl, con los textos revisados, y ha anunciado que finalmente también van a sacar nuevas ediciones de los textos originales. ¿Qué nos dice esto de la época en la que vivimos? Munarriz. A ver, yo creo que es de sentido común rechazar estos excesos, ¿no?, de aplicación del rasero actual a obras pasadas, y hay ya construido como un macro consenso en torno a que a veces nos ponemos todos un poquito mojigatos, ¿no? Pero no sé si estoy ya más harto de eso o de la reacción que todo esto ha suscitado, porque esto de que nos estamos pasando con la corrección política o que hay una especie de dictadura de lo políticamente correcto en clave progre, que es verdad que existe y que resulta en algunos aspectos, sobre todo en estos tan excesivos, pues clamorosos, ha suscitado una reacción que yo creo que ya está alcanzando unas dimensiones de fenómeno aún mayor que aquel contra el que se rebeló. Es decir, yo ya creo que hay más ofendiditos por los ofendiditos que ofendiditos en sí de primera, digamos, de primera serie, ¿no? Entonces sí, bueno, claro, sí, pues suena eso de retocar al gusto de los ojos de hoy, obras que son de ayer, pues suena excesivo, pero es verdad que la reacción que causa es como especialmente desmesurada, al fin y al cabo, y no siendo yo partidario de esto. Hay un punto también de buena intención en quien lo hace, es decir, no puede tampoco ignorarse ese elemento, pero sí, es una mojigatería y como esas hemos visto quizá demasiadas, pero yo quiero subrayar que la reacción que provocan estas cosas algunas veces me parece como excesiva. Morillo, ¿cómo lo ves? Yo soy ofendidita de los ofendiditos, me acabo de dar cuenta, porque a mí es que me parece ridículo todo esto, de verdad, esta falsa moralina, este revisionismo, yo lo veo ridículo. Yo lo único que pensaba que como le he comprado a mis hijos muchos libros de Roald Dahl, muchos ni se los habrán leído porque me cuesta mucho trabajo que lean, digo, tengo un tesoro porque los van a corregir y yo tengo los malos, los que ponen las cosas malas. Esto cuando pasen 50 años lo mismo me forro, pues ya no, porque ya va a haber de los dos.
sea, a mí me parece ridículo. Yo creo que llevarlo todo al extremo pierde sentido y después revisar con el pasado y más la literatura. O sea, que vamos a llegar a un punto que no vamos a poder hablar. Bernabé. El hablar, precisamente, parece que es uno de los centros que nos preocupa muchísimo en los últimos tiempos. La importancia del lenguaje como un modulador de tantas cosas. Es cierto que el lenguaje tiene mucha importancia y que configura muchas percepciones de acuerdo a lo que pensamos y a las palabras que empleamos, sobre todo para grupos que han estado oprimidos de una u otra manera, y hay que tenerlo en cuenta, lo cual no significa que caigamos justo en el lado opuesto pensando que el lenguaje modifica por sí mismo la realidad. ¿Esto de dónde creo que viene? Viene de unas décadas donde directamente la influencia material en la realidad de la política y la ideología descendió tanto que resulta que la única forma que teníamos para poder influir en la realidad era a través de estas cuestiones simbólicas, tanto que las hemos elevado a categoría prácticamente mágica. ¿Qué es lo que sucede? Que además cuando lo aplicamos a una obra de ficción es completamente ridículo, puesto que una obra de ficción refleja el tiempo donde fue escrita. Si nosotros leemos El Quijote o leemos un libro de Baroja de principios del siglo XX en España, reflejará el momento de ese país y la opinión del autor sobre el momento del país. Y podrá ser crudo, podrá ser grave, podrá ser desagradable, pero es precisamente cómo esa persona veía en ese momento. No es un breviario de costumbres que tenemos que tener. Efectivamente, esto es infantilizar a la sociedad y creo que efectivamente, por cierto, y con esto acabo, es verdad que los sectores más reaccionarios hacen el agosto con este tipo de políticas. Oye, pues no las hagamos o hagámoslas de manera inteligente. Munarri. Sí, huyamos de la peste del debate sobre la famosa cultura de la cancelación. Además, no es un debate nuestro, es un debate importado, es una cosa superamericana. Aquí nos hemos pensado siempre un poquito menos que ellos, lo que decimos, y nos hemos indignado un poquito menos con las cosas. Pero se nos está metiendo poquito a poco porque es un tema que vende, es un tema que divide, es un tema que enfrenta. Hay muchos likes y muchos clics en este asunto ay, fíjate, que ya es que no se puede hablar. Estoy de acuerdo, o sea, yo además soy de los que meto un taco por sistema en cada 10 palabras, o sea que me considero concernido por el asunto, pero creo que hay una sobrereacción, siento insistir, pero veo una sobrereacción por este tipo de cosas. Pero tan motivo, es que es ridículo, ¿no? Claro, es una pescadilla que se muerde la cola. Por cierto, un apunte muy breve. Esto es más antiguo de lo que parece, porque en los 80 hubo cambios a cuentos infantiles, el final, y hay una canción de La Mode, La evolución de las costumbres, que tiene justo un verso que dice: a los cuentos de niños se les cambia el final. Venga, hablando de canciones, Titín, ¿con qué vamos? Vamos con la primera, que es la primera canción de amor que hice. Por eso se llama La Primera. Probablemente puede ser que sea la última también. Me vas a coger la deriva de Shakira, ¿no? No nos metemos en esos jardines todavía. Vamos allá, Titín, en directo en Hora 25 esta noche desde Córdoba. Para ir a ir. Aunque no prueba de amor, sé que querías que yo te regalara una buena instrumental, juntara de aquí y de allá 4 palabras. Pensé para tu canción pedirla por Amazon, que es más barata. Pero enseguida caí en que no te gustan a ti las marcas blancas. Y en un golpe de espontaneidad y empuñando un boli de la caja rural, la primera tenía que ser para ti, para decirte my love, que yo solo estoy bien, pero contigo estoy mejor. La primera tenía que ser para ti, para decirte my love, que yo solo estoy bien, pero contigo estoy mejor. Sacarina. Y antes de hacerme mayor y ser todavía peor de lo que era, por si faltara el humor, el vino, conversación o carretera, te lo quería decir, dejar por escrito aquí en la primera, que
que aunque no lo vi venir, quiero quedarme a vivir en tu cadera. Que las historias sean sin filtrar y las batallitas por casualidad. La primera tenía que ser para ti, para decirte my love, que yo solo estoy bien, pero contigo estoy mejor. La primera tenía que ser para ti, para decirte my love, que yo solo estoy bien, pero contigo estoy mejor. Y no tengo más nada, yo solamente te puedo regalar cucharitas eternas, mi vida, y braguitas del Primark. La primera tenía que ser para ti, para decirte my love, que yo solo estoy bien, pero contigo estoy mejor. Gracias.